Mi hermana me llamó celosa porque le negaba dinero, pero cuando le mostré sus deudas acumuladas a mi nombre, entendió que yo no era celosa, era su única salida. Mi hermana Litsi siempre tuvo una capacidad increíble para meterse en problemas y luego pretender que todo era culpa del universo menos de ella. Yo crecí escuchando a mi mamá repetir que los hermanos deben apoyarse, pero con el tiempo entendí que en esa casa la frase significaba que yo debía cargar con las crisis de Litsi mientras ella vivía como si la vida fuera un videojuego sin consecuencias. Cada vez que su trabajo se iba a la mierda, cada vez que le cortaban el servicio de algo, cada vez que rompía el carro por manejar como maniática, ahí estaba yo, el responsable, el maduro, el hijo bueno. El que supuestamente tenía mejor cabeza. Y claro, por tener mejor cabeza también debía poner mi bolsillo y mi calma para rescatarla. Durante años tragué esa mierda en silencio porque así crecimos y porque, en el fondo, me daba lástima verla tan perdida. Pero nada me preparó para lo que descubrí hace poco, cuando todo lo que siempre había sospechado se me estampó en la cara de golpe. Hace unos meses ella llegó a mi apartamento llorando como si se estuviera muriendo. Dijo que su carro había quedado hecho pedazos porque los frenos fallaron, aunque todos sabemos que maneja como si le pagaran por destruir vehículos. Me pidió dinero, y no era una de esas peticiones tímidas o avergonzadas, sino esa actitud de me lo merezco. Le dije que no podía ayudarla porque estaba hasta el cuello con mis propios pagos y no quería volver a cargar con otra de sus crisis. Me contestó con una soberbia que me dejó helado, que yo era un amargado, que estaba celoso de ella porque según su cabeza yo vivía una vida aburrida, que ella sí sabía divertirse y que yo estaba traumado con el dinero. Después de decir eso se fue dando un portazo y yo me quedé con esa sensación de haber sido golpeado sin entender bien por qué. No era la primera vez que me hablaba así, pero algo en su tono ese día me dejó inquieto. Esa noche, por puro presentimiento, revisé mi historial crediticio. No lo hacía desde hacía mucho porque nunca he sido de endeudarme. Pensé que estaba tranquilo. En cuestión de segundos pasé de estar aburrido frente a la computadora a sentir que alguien me había vaciado un balde de agua helada por la espalda. Había préstamos que jamás solicité, tarjetas abiertas con direcciones que yo no reconocía y cargos atrasados que parecían salir de la nada. No entendía qué estaba viendo hasta que empecé a fijarme en los detalles, y ahí fue cuando lo vi. Muchas de las solicitudes tenían la dirección de la casa de mi mamá, la casa donde Litsi siempre se queda cuando anda quebrada o peleada con algún novio. Me quedé paralizado mirando la pantalla, como si la cosa fuera a borrarse sola. Fui directo a hablar con mi mamá y ella tardó menos de un minuto en quebrarse. Me dijo que Litsi había usado mis datos porque solo necesitaba un empujón y que yo tenía mejor crédito, que ella pensaba reponerlo todo cuando se estabilizara y que yo, como siempre, iba a entender. Yo sentí que se me encendía el pecho, no solo por la mentira, sino por la forma tan natural en la que mi mamá lo decía, como si estuviera justificando que me hubieran puesto una soga financiera alrededor del cuello. Me fui sin gritar porque si abría la boca iba a decir algo irreversible. Al día siguiente cité a Litsi. Ella llegó con esa expresión suya sobrecargada de superioridad, como si venir a explicar por qué había arruinado mi crédito fuera una molestia para ella. Le mostré cada deuda y solo pude ver cómo se le derretía el descaro en la cara. Me dijo que no sabía que era tan grave, que solo quería un empujón, que yo ganaba bien, que no me costaba nada ayudarla y que si no me lo había dicho era porque yo siempre me ponía dramático. Yo no podía creer que después de todo todavía tuviera la audacia de culparme. Pero la joya de la noche fue cuando, acorralada, se justificó diciendo que yo estaba siendo un egoísta, que un hermano no hace eso, que ella solo trataba de sobrevivir y que me comportaba como alguien envidioso que se alegra al verla caer. Nunca he sido una persona explosiva, pero esa frase me quemó por dentro. Le dije con toda la calma que pude juntar que lo que había hecho era un delito, que yo no iba a cargar con sus irresponsabilidades y que tenía una semana para empezar a hacerse cargo antes de que yo tomara medidas legales. Me contestó que la denunciara si me daba la gana, que yo no me atrevía porque era un cobarde y que ojalá algún día aprendiera a no ser tan resentido. Esa fue la chispa final. En ese momento supe que no había marcha atrás, que ya no era un problema familiar sino un desastre que llevaba años creciendo a mis espaldas y que ella había creado con total conciencia. Esa misma noche reuní toda la documentación, imprimí estados de cuenta, tomé fotos de los contratos falsificados y empecé el proceso de reporte. No fue por venganza, aunque también me dolía lo suficiente como para querer que sintiera las consecuencias, fue por supervivencia, porque entendí que si no cortaba ahí mismo,
Litzy iba a seguir hundiéndome mientras mi mamá la justificaba. Y mientras llenaba formularios, una parte de mí, la más cansada, la más rota, la que ya estaba harta de ser el soporte emocional y económico de todos, entendió que por primera vez en años estaba eligiéndome a mí. Y aunque fue una decisión difícil, sentí esa claridad amarga que solo aparece cuando ya pasaste el punto de retorno. Y sí, me atreví. Actualización 1. Habían pasado ya varias semanas desde ese día en que reuní la documentación y tomé la decisión de denunciar todo, y aunque pensé que el proceso sería lento y burocrático, la realidad terminó siendo una secuencia de golpes que me fueron cayendo uno detrás del otro, como si hubiera abierto una compuerta que llevaba años oxidada. Cuando puse el reporte, las agencias financieras se movieron más rápido de lo que imaginé y empezaron a hacer verificaciones que involucraban llamadas, correos y entrevistas. Yo atendía todo desde mi trabajo, a escondidas durante los descansos o cuando podía cerrar la puerta de la oficina donde guardamos piezas, porque no quería que mis compañeros empezaran a preguntar para qué diablos me llamaban tanto. No había forma de explicar que mi hermana había usado mi identidad sin sentir que me reventaba la garganta de vergüenza ajena. Para cuando llegó la primera notificación oficial, ese tipo de documento que llevaba mi nombre completo y la explicación legal de lo que estaba pasando, yo ya no tenía dudas, Litzy no solo había cruzado un límite, lo había dinamitado. El verdadero desmadre comenzó cuando la policía local me contactó para una declaración más formal. No era una patrulla en mi puerta ni nada dramático, pero recibir esa llamada me dejó helado. Me pidieron que llevara todo lo que tenía, desde copias de aplicaciones sospechosas hasta cualquier mensaje que pudiera ayudar a establecer intención. Tuve que enfrentarme a la realidad de que mi hermana no había actuado impulsivamente, sino que había usado mis datos varias veces, durante un periodo bastante largo, con calma, con plan, con descaro. Conforme fui entregando los documentos, noté en la cara del oficial joven que me atendía esa mezcla de profesionalismo y sorpresa contenida. Es un gesto mínimo, prácticamente imperceptible, pero lo he visto antes en mecánicos cuando alguien llega con el motor destrozado diciendo que solo escuchó un ruidito. Es el gesto de quien sabe que la historia es peor de lo que la persona está contando. Cuando terminé de explicar todo, el oficial me dijo que necesitarían hablar con Litzy y probablemente con mi mamá también, para corroborar la información. Esa fue la primera vez que realmente pensé en cómo se vería mi familia desde afuera, como un grupo que convivió durante años sobre una montaña de silencios, favoritismos y excusas que terminaron construyendo un desastre. Poco después de la declaración, comenzaron a llegar los avisos de las instituciones financieras confirmando que varias cuentas estaban claramente asociadas a fraude. Yo debía seguir un proceso tedioso donde tenía que marcar cada deuda, explicar que no era mía, demostrar que no había hecho esas compras y estar disponible para llamadas de seguimiento. Había días en que me iba a dormir sin recordar si había comido, porque todo mi tiempo libre lo estaba gastando en limpiar un desastre que yo no había creado. Cada llamada revelaba algo más, como si estuvieran levantando una alfombra que llevaba años escondiendo basura. Una de las tarjetas, por ejemplo, tenía cargos pequeños y constantes, del tipo que alguien hace cuando quiere mantener algo en funcionamiento sin llamar la atención. Otra tenía un adelanto en efectivo que coincidía sospechosamente con un viaje que Litzy había presumido en redes hacía un tiempo. No era un viaje lujoso, pero ahora entendía por qué sonreía tanto en esas fotos. El momento en que la investigación alcanzó a Litzy fue casi cinematográfico, aunque yo no lo presencié directamente. Una mañana mi mamá me llamó gritando, diciendo que cómo se me ocurría enviarles policías a su casa, que Litzy estaba hecha un mar de lágrimas, que yo era cruel y que estaba destruyendo a la familia. Yo apenas lograba meter palabra mientras ella repetía que yo debía retirar todo, que aún estaba a tiempo, que un hermano no hace esas cosas. Le dije que la policía no estaba ahí por mí, sino por lo que Litzy había hecho, que no me pidiera cargar con esa culpa porque no era mía. Mi mamá pasó de gritar a suplicar en cuestión de minutos, me dijo que pensara en la salud de Litzy, que estaba frágil, que no sabía cómo podría sobrellevar algo así. Esa manipulación emocional disfrazada de preocupación me cayó como un golpe en el estómago. Durante toda mi vida mi mamá había moldeado su concepto de fragilidad alrededor de Litzy, como si ella fuera una criatura incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo crecí escuchando que a veces hay que tener mano dura, pero esa frase nunca se aplicó a Litzy. Conmigo sí, claro, pero con ella siempre había una excusa más.
Tiempo después supe que la visita policial había sido principalmente para notificar y recoger información, no para arrestarla ni nada dramático, pero aún así Litsi reaccionó como si la hubieran expuesto públicamente. Me mandó un mensaje larguísimo donde mezclaba insultos con súplicas. Decía que yo la estaba traicionando, que ahora todo mundo sabía que ella era una fracasada, que porque no había sido un buen hermano y la había ayudado a salir del hoyo, que esto no era más que una vendetta personal. Lo curioso es que jamás mencionó arrepentimiento o responsabilidad. Nunca dijo que no debió haber usado mis datos. Todo era un discurso centrado en cómo mis acciones la afectaban a ella, como si el problema no fuera lo que hizo, sino el hecho de que yo no acepté quedarme callado. Desde ese día, mi mamá se puso completamente de su lado. Me llamó varias veces, primero para discutir, luego para tratar de hacerme sentir culpable. Me decía que no entendía por qué hacía tanto escándalo por dinero, que yo siempre había sido estable y podía reponerme, que Litsi había actuado desde la desesperación, no desde la maldad. Cuando por fin perdí la paciencia le dije que el punto no era el dinero, sino el abuso de confianza. Le pregunté directamente cómo podía justificar algo así. Su respuesta fue que a veces la gente hace cosas malas por necesidad. Yo no pude evitar contestar que usar el nombre y la identidad de su propio hermano no era un acto de necesidad, sino una traición con todas sus letras. Hubo un silencio largo después de eso, un silencio incómodo que me hizo sentir que estaba hablando con una extraña. Conforme pasaban las semanas, la situación se volvió más espesa. Las investigaciones avanzaban y, con ellas, la certeza de que Litsi había actuado repetidas veces con plena conciencia. Yo me sentía dividido entre el alivio de que por fin se estuviera desenredando la maraña y la tristeza profunda de ver cómo mi familia se fracturaba sin remedio. En el trabajo empecé a llegar más callado, más cansado, y mis compañeros lo notaron. No entré en detalles, solo dije que estaba lidiando con problemas familiares. Pero esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza porque nunca imaginé que mi propia familia se convirtiera en un enemigo silencioso que operaba a mis espaldas. Finalmente, llegó el día en que la policía me confirmó que habían completado la parte principal de la investigación y que ya estaba claro que Litsi había usado mi identidad sin autorización. No sabían si habría cargos formales dependiendo de lo que decidiera la fiscalía, pero el simple hecho de escuchar de boca de un oficial que yo no estaba loco, que no estaba exagerando, que lo que viví fue fraude real, me dejó una mezcla de alivio y rabia que no sé cómo explicar. Por un lado, era la validación que necesitaba, por otro, la confirmación de que mi hermana había pasado años viéndome como una herramienta y no como una persona. La última conversación que tuve con ella en este periodo fue un desastre. Me llamó llorando, diciendo que la investigación la estaba afectando, que no podía dormir, que no tenía dinero para un abogado y que yo, como hermano, debía ayudarla. No pude evitar reírme, no de burla, sino de incredulidad. Le dije que yo no iba a cargar más con sus consecuencias, que ella había tomado decisiones y ahora tocaba vivir con ellas. Me respondió que era un monstruo, que ojalá entendiera algún día lo que es tener el mundo en contra. Yo le contesté que no era el mundo en contra, que era ella misma cavando un hoyo cada vez más profundo. Su última frase fue que algún día iba a arrepentirme de haberme portado así. Cuando colgué, me di cuenta de que ese arrepentimiento jamás iba a llegar, porque por primera vez entendía que la única manera de salir de este círculo era dejar de salvarla. Actualización 2. Había transcurrido poco más de un mes desde que la investigación quedó oficialmente en marcha y desde entonces me vi obligado a reconstruir mi rutina alrededor de la sombra constante del daño que Litsi había dejado a mi nombre. Yo seguía trabajando y cumpliendo mis obligaciones como si nada, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Las instituciones financieras ya habían respondido a una parte de mis reclamos, aunque el proceso era lento, con una burocracia que parecía diseñada para desgastar a cualquiera que intentara defenderse. Tuve que enviar cartas certificadas, llenar formularios, responder preguntas interminables y, sobre todo, mantener una paciencia que yo no sabía que tenía. Para ese punto ya había dejado de sentir rabia por el fraude en sí y estaba lidiando con otro sentimiento más corrosivo, la certeza de que mi familia me había fallado de manera consciente. Esto se volvió más evidente cuando me llegó una notificación formal indicando que los casos fraudulentos estaban en proceso de reversión, pero que eso no significaba recuperación inmediata de mi crédito, lo cual podía tardar mucho tiempo. Sentí una mezcla de alivio y miedo, porque aunque ya estaba claro que yo no era responsable, también entendí que mis oportunidades financieras quedarían afectadas por un buen tiempo.
No era algo que arruinara mi vida, pero sí un recordatorio constante del daño que alguien de mi propia sangre había decidido provocar. Durante ese periodo, Lizzie se mantuvo casi completamente en silencio conmigo, excepto por un par de mensajes que parecían escritos a medias entre el llanto y el enojo. No eran disculpas ni explicaciones, sino intentos torpes de hacerme sentir culpable. Decía cosas como que yo la había arrojado a los lobos, que ahora todo mundo la veía como una criminal, que cómo era posible que yo no entendiera que estaba desesperada. Cada mensaje tenía ese tono pasivo-agresivo que ella siempre manejó cuando quería que alguien más cargara con sus errores. Era evidente que no había asumido ninguna responsabilidad y que su objetivo seguía siendo convencerme de retirar los reportes. Yo no respondí ni uno solo. No porque quisiera castigarla con silencio, sino porque sabía que cualquier respuesta sería usada para girar la conversación hacia el papel que ella creía que yo debía cumplir, el hermano que la rescataba. Esa versión ya no existía. Mi mamá, en cambio, no se detuvo en su intento de convencerme de que estaba exagerando. A pesar de tener claro que lo que Lizzie había hecho era ilegal, seguía tratando de justificarla con pretextos que parecían sacados de conversaciones que seguramente había tenido con ella. Me llamaba para decirme que Lizzie estaba deprimida, que no comía bien, que estaba encerrada en su cuarto sin hablar con nadie, que yo tenía que entender que todo esto era producto del estrés y la falta de oportunidades. Cada llamada se convertía en una prueba de resistencia emocional porque mi mamá no estaba pidiendo comprensión, estaba exigiendo lealtad. Me repetía que la familia debe permanecer unida, que hay errores que pueden perdonarse, que denunciar a tu propia hermana es un acto imperdonable. Yo intentaba explicarle que no había sido una discusión o un malentendido, que Lizzie no me había pedido ayuda, sino que había tomado mi identidad y la había usado como si fuera una extensión de su vida. Mi mamá insistía en minimizarlo, como si estuviera describiendo travesuras en lugar de delitos. Y cada vez que yo respondía, se hacía más evidente que nuestra relación ya no era un puente, sino una cuerda desgastada a punto de romperse. Conforme avanzaban las semanas, empecé a enterarme de detalles que no sabía, y cada uno era un golpe adicional. Un día, mientras revisaba unas notificaciones electrónicas, descubrí que una de las cuentas fraudulentas había sido usada para pagar deudas de Lizzie que ella había acumulado con empresas de servicios y tiendas de consumo. Eso significaba que no solo había sido una decisión impulsiva de un momento, sino un patrón consistente. Ella no solo había usado mi información, había construido un sistema de supervivencia basado en la idea de que yo era su respaldo inagotable. Esto me hizo reflexionar durante mucho tiempo sobre cuántas veces había venido a mí diciendo que necesitaba un favor, cuántas veces había usado palabras como apoyo, familia, hermanos, cuando en realidad ya tenía la costumbre de tomar de mí sin pedirme permiso. Esa revelación me dejó claro que, aunque me costara aceptarlo, Lizzie llevaba años viéndome como un recurso y no como un ser humano con límites. En medio de todo esto, recibí una llamada inesperada del detective que llevaba la parte policial del caso. Me informó que, aunque ya habían concluido la etapa de recopilación, todavía faltaba que la fiscalía determinara si procedería con cargos formales. También me dijo, con un tono serio pero neutral, que Lizzie había sido interrogada y que su actitud no había ayudado a su situación. Según él, Lizzie había intentado convencerlos de que todo se trataba de un malentendido familiar, que yo sabía sobre el uso de mis datos, que incluso lo había autorizado de forma verbal. Escuchar eso me revolvió el estómago. No solo había cometido fraude, ahora estaba intentando arrastrarme en su caída diciendo que yo lo sabía. Fue en ese momento cuando entendí que cualquier lazo emocional que tuviera con ella estaba completamente desgastado. No era posible justificar a alguien que, incluso frente a la ley, prefería inventar historias antes que admitir lo que había hecho. Lo más difícil llegó poco después, cuando Lizzie intentó verme en persona. Me llamó desde el teléfono de mi mamá porque yo ya la había bloqueado. Mi mamá me dijo que Lizzie quería hablar, que necesitábamos arreglar esto como familia, que no podíamos permitir que los extraños destruyeran algo tan importante. Accedí a verla solo porque quería cerrar ese capítulo con claridad. Nos encontramos en la casa de mi mamá, en la sala donde crecimos. Lizzie estaba visiblemente alterada, con la mirada perdida y una mezcla de enojo y desesperación en su voz. Me dijo que el proceso la estaba afectando, que yo no entendía lo que era vivir con miedo a ser arrestada, que yo era un hermano frío y calculador. Intenté mantener la calma, pero cuando me acusó de querer destruirla, algo en mí se quebró.
Le dije, sin gritar pero con absoluta firmeza, que quien había iniciado todo era ella, que yo no era responsable de limpiar las consecuencias de sus decisiones. Lizzie me miró con un resentimiento que nunca antes había visto. Me dijo que yo siempre había sido un egoísta disfrazado de responsable y que ahora, gracias a mi traición, todo el mundo vería quién era realmente ella. Yo me quedé en silencio porque sabía que cualquier palabra sería inútil. Esa conversación solo profundizó más la distancia que ya existía entre nosotros y, para mi sorpresa, también hizo que mi mamá empezara a mostrar señales de cansancio. Aunque seguía defendiendo a Lizzie, era evidente que la tensión constante le estaba pasando factura. Ya no tenía la misma seguridad al hablar y a veces parecía que dudaba de su propia narrativa. Un día, sin esperarlo, me llamó y me dijo que quizás debíamos dejar que el proceso siguiera su curso, que tal vez Lizzie necesitaba aprender algo de todo esto. No lo dijo con convicción, sino como si lo estuviera probando, como si quisiera ver cómo reaccionaba yo. Por primera vez sentí un asomo de comprensión en su voz, pero duró poco, porque enseguida volvió a recaer en la culpa y en la idea de que la familia no debía fracturarse. Ese vaivén emocional terminó desgastándome más que cualquier investigación o trámite bancario. Con el paso del tiempo, noté que mi vida empezaba a tomar un rumbo diferente. Yo siempre había sido alguien más reservado, alguien que no hablaba mucho de sus problemas, pero ahora me encontraba reflexionando sobre mis relaciones, sobre quiénes eran las personas que realmente aportaban algo a mi vida y quienes solo tomaban. El fraude se volvió una especie de catalizador para darme cuenta de que llevaba demasiado tiempo sosteniendo dinámicas que nunca me habían beneficiado. Empecé a pasar más tiempo con amigos, a aceptar invitaciones que antes rechazaba, a permitirme respirar fuera del peso familiar. Eso no significaba que el daño desapareciera, pero sí que ya no estaba dispuesto a cargar con culpas que no me correspondían. El cierre de esta etapa llegó cuando recibí una confirmación de una de las agencias indicando que, efectivamente, las cuentas fraudulentas habían sido clasificadas como robo de identidad y estaban en proceso de eliminación definitiva de mi historial. No resolvía todo, pero era un gran paso. Mientras leía ese documento, sentí una mezcla de tristeza, alivio y una extraña paz. Porque aunque quedaban asuntos pendientes, ese papel representaba el inicio de una recuperación que iba mucho más allá del crédito. Representaba mi decisión de dejar de permitir que la gente que decía quererme me usara como salvavidas cada vez que hundían su propio barco. Actualización final. Había transcurrido ya un par de meses desde aquella última conversación cargada de reproches y silencios, y aunque al principio pensé que el tiempo traería algo de estabilidad, lo que realmente llegó fue una especie de entendimiento lento y amargo. No hubo un día exacto en el que pudiera decir que todo se acomodó, más bien fue un proceso parecido a ver cómo se asienta el polvo después de un derrumbe enorme. Yo seguí con mi rutina, mezclando el trabajo con los trámites que aún quedaban pendientes y tratando de reconstruir mi crédito mientras lidiaba con llamadas esporádicas de instituciones que todavía necesitaban confirmar datos o verificar movimientos. Había días en los que la situación me parecía manejable y otros en los que me costaba aceptar que mi propia hermana había decidido caminar por encima de mi confianza como si fuera un puente viejo que podía usar mientras le sirviera. Pero, conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que, a pesar de todo el caos, estaba empezando a recuperar partes de mí que habían quedado relegadas bajo el peso del rol familiar que me habían impuesto durante toda la vida. Un día, mientras revisaba mis estados financieros para actualizar un reporte, recibí una llamada que inicialmente pensé que sería otra solicitud de confirmación bancaria. Pero al contestar, me topé con una pausa breve y un saludo inseguro que reconocí al instante. Era mi mamá. Su voz no sonaba como antes, esa voz firme con la que defendía a Lizzie aun cuando estaba equivocada. Esta vez se escuchaba apagada, casi resignada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo y que no estaba llamando para discutir. Accedí, aunque no sabía que podía aportar ya a una conversación que se había repetido tantas veces. Me contó que Lizzie llevaba semanas encerrada, que casi no hablaba, que había perdido el empleo que había conseguido recientemente y que la situación se había vuelto insostenible en la casa. Ella decía que Lizzie estaba empezando a entender la magnitud de lo que había hecho, pero lo hacía desde un punto de vista que no buscaba responsabilidad, sino compasión. Sin embargo, por primera vez, mi mamá reconoció que quizás había contribuido a crear la idea de que Lizzie siempre sería rescatada. Esa admisión me sorprendió tanto que no supe qué responder. Era la primera grieta real en el discurso que mi mamá había defendido toda la vida.
Después de esa llamada, pasé varios días pensando en lo que significaba escuchar a mi mamá decir algo así. No reparaba el daño, pero mostraba un cambio. Y aunque no sabía qué hacer con esa información, al menos ya no estaba luchando contra una pared. Lo que no imaginé fue que, apenas una semana después, me enfrentaría a algo que no había previsto. Una tarde cualquiera, mientras terminaba de cerrar el taller, escuché que alguien mencionaba mi nombre desde la entrada. Al voltear, encontré a Litzy parada ahí, con una expresión que no había visto jamás en ella. No era altanería ni enojo ni dramatismo, sino una mezcla de cansancio y derrota. Se acercó despacio, como si temiera que yo la mandara de vuelta antes de cruzar la puerta. Yo no sabía si estaba listo para escucharla, pero tampoco quise darle la espalda. Ella empezó a hablar de manera torpe, como si cada palabra le costara esfuerzo. Me dijo que sabía que yo ya no creía en nada de lo que dijera y que no esperaba que la perdonara. Contó que había pasado semanas enteras sintiendo que el mundo se le cerraba encima, no por miedo al proceso legal, sino por la manera en que se había quedado sola al enfrentar las consecuencias. Nadie quiso darle trabajo porque su historial reciente era un desastre, sus amistades se alejaron cuando descubrieron la situación y hasta su novio, ese que la había tratado como si fuera su proyecto de vida, desapareció cuando entendió que las cosas requerían más responsabilidad de la que él jamás quiso asumir. Fue ahí cuando se quebró y, entre lágrimas contenidas, dijo una frase que se me quedó grabada como si fuera un golpe directo al pecho. Dijo que yo no era celoso, ni egoísta, ni rencoroso, que yo era lo único que había tenido alguna vez parecido a una red de seguridad y que ella había confundido esa seguridad con un derecho. Me dijo que ahora entendía que lo que había hecho no solo fue ilegal, sino profundamente cruel, y que en su necesidad de salir adelante había elegido destruir al único que siempre había estado dispuesto a ayudarla, incluso cuando yo no debería haberlo hecho. Escucharla decir esas cosas no me dio alivio ni satisfacción, solo una especie de tristeza pesada, como la sensación de ver algo que estuvo mal durante años finalmente revelarse en toda su magnitud. Yo le dije que aceptar su disculpa no significaba que las cosas volvieran a ser como antes. Le expliqué que la confianza rota no se reconstruye por voluntad, sino con tiempo y acciones concretas, y que por ahora yo no tenía la energía ni el deseo de reiniciar ese vínculo. Ella lo entendió, o al menos eso pareció. Me agradeció por escucharla y antes de irse me dijo que, aunque ya no esperaba que retirara nada, necesitaba que yo supiera que ella asumiría whatever consecuencia le tocara. No sé si lo dijo con total convicción o porque estaba agotada, pero sonó más sincero de lo que había escuchado de ella en años. Lo más inesperado ocurrió días después, cuando mi mamá me llamó de nuevo, esta vez con una voz más calmada, y me dijo que Litzy le había contado sobre nuestra conversación. Me dijo que, por primera vez, Litzy había asumido algo sin justificarse, sin culpar a nadie más. Mi mamá lloró un rato, y aunque yo no sabía exactamente qué hacer ante eso, la escuché sin interrumpirla. Me dijo que entendía que yo me había sentido solo durante mucho tiempo, cargando responsabilidades que nadie más quería reconocer. Me pidió perdón, no con dramatismo, sino con una sinceridad que no esperaba. Dijo que ella también estaba tratando de aprender cómo seguir adelante sin repetir los mismos errores que nos habían llevado a este punto. No respondí de inmediato porque la emoción me tomó por sorpresa, pero finalmente le dije que agradecía que lo reconociera. No fue un cierre perfecto, pero fue un cierre real. Con el paso de los días, empecé a notar que algo dentro de mí se movía hacia un lugar más tranquilo. Las instituciones terminaron de revertir la mayoría de las cuentas fraudulentas y aunque mi crédito tardará en sanar por completo, el panorama se veía menos caótico. Volví a disfrutar de cosas simples como salir con amigos o dedicar tiempo a proyectos que había dejado abandonados. La sensación de estar atrapado por obligaciones familiares se fue disipando, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque por fin había aprendido a poner límites sin sentir culpa. Al final, esa fue la verdadera transformación. No se trataba solo de deshacer el daño financiero, sino de entender que durante años permití dinámicas que me lastimaban porque creía que era mi responsabilidad mantener a flote a los demás. Esta última etapa me mostró que no puedo controlar las decisiones de otros, pero sí puedo decidir hasta dónde permito que me afecten. Litzy sigue con su proceso, mi mamá está intentando reconstruir su manera de relacionarse conmigo y yo estoy en un punto donde, por primera vez, tengo claridad sobre el lugar que ocupo y el que ya no quiero ocupar. Así concluye todo esto, no con un final feliz en el sentido tradicional,
pero sí con un cierre que me permitió recuperar algo que había perdido sin darme cuenta: la posibilidad de vivir mi vida sin cargarla de todos los demás.